Vamos a continuar con los comentarios. Le corresponde a nuestro compañero Manuel Odalis Ramírez Arias. Adelante. Bien. Señores, hoy es un día muy especial para los cristianos protestantes, por una razón muy especial. Un día como hoy, el 31 de octubre, pero de 1517, un cristiano envalentonado, un cristiano que entendía que la Iglesia Católica estaba cometiendo actos bochornosos contra sus feligreses, donde se cobraban grandes sumas de dinero por, según ellos, redimir el alma de los pecadores. Y la Iglesia Católica inclusive creó lo que le llamaban el purgatorio, una creación de la Iglesia en el momento en que la misma estaba en crisis. Estaba en crisis porque la construcción del Vaticano le había absorbido al Estado prácticamente todo el erario, todos los fondos que querían. Entonces, la Iglesia Católica creó lo que se llamaba el cobro de las indulgencias. ¿Qué era el cobro de las indulgencias? Bueno, había dos formas de llegar al cielo, de llegar al paraíso, de estar cerca de Dios. Y una era ser un hombre prácticamente bueno, sin haber cometido un solo pecado en su vida, y que no había derecho a la reivindicación. Ese hombre era malo por naturaleza, y ese hombre debía ir al infierno. Pero había otra forma de cómo llegar al cielo, y era que usted, cometiendo un pecado, cometiendo un acto bochornoso, siendo el brujo según ellos, siendo ateo, podía redimir su vida, y a través del pago de una indulgencia a la Iglesia Católica, ellos, inclusive, puede haber una persona al haber muerto y sus familiares podían pagar tributo a la Iglesia, y la Iglesia podía, ¿verdad?, redimirlo y llevarlo al paraíso. Aparece entonces Martín Lutero, que en el 1517 crea una revolución en la Iglesia, crea un impacto tan grande que divide la Iglesia, divide la fe, creando los cristianos por un lado, que ya estaban desde hacían cientos de años, y los protestantes, que eran los que se desprendían, salían de la teoría eclesiástica para crear su propia convicción, creyendo en Dios, pero con otro tipo de atributos y otro tipo de indulgencia y otro tipo de favores y otro tipo de perdón que la Iglesia Católica nunca le había dado. Odalis, vamos a continuar con tu comentario. Luego de la pausa vamos... Dentro de la Iglesia, que todavía en nuestros días se mantiene. Pero no solamente eso, señores, sino que en una fecha como hoy también, pero en el 1991, el pontífice, el Juan Pablo II, en el 1992, le da a Galileo Galilei el perdón, que había sido excomulgado de la Iglesia, sacado de la Iglesia por su teoría, su famosa teoría que no solamente la estableció en esa época, sino que se ha mantenido durante toda la vida.
porque es una teoría realmente que cae con la realidad, de que él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que el centro del universo era el Sol y que todos los astros, la Tierra y los demás giraban alrededor del Sol. La iglesia excomulgó, metió preso a Galileo. En esa época se muere siendo excomulgado por la iglesia. En el 1992, nuestro padre le da una indulgencia y lo saca de los hombres que han sido excomulgados. Por eso, hoy es un día muy especial para los hombres y mujeres protestantes de la iglesia, de la religión católica, del cristianismo, porque el 1517 sale a la luz las 95 tesis de Martín Lutero, en donde decía que la iglesia estaba actuando mal, y por eso un grupo de hombres y mujeres creyentes de esa época se salieron del cristianismo y crearon lo que es el protestantismo, y por eso hay un número de cientos de iglesias con teorías diferentes con respecto a los orígenes y a la vida. Pero es incomprendible la situación, porque hay muchas sectas en el mundo protestantes, pero todas dependen de una misma palabra, o sea, de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, nosotros no nos explicamos, porque si es la misma Biblia, hay tantas interpretaciones diferentes. Por ejemplo, los mormones tienen una idea diferente a los adventistas tienen una idea diferente a los pentecostales y así sucesivamente, pero todos se basan en la misma doctrina bíblica de Jesús. Entonces, ¿por qué hay tantas distorsiones en algunas religiones? Bueno, muy apropiado también tu comentario, Dalí, para reseñar que la Iglesia Evangélica Dominicana ayer celebró sus 100 años de fundado aquí en la República Dominicana. 100 años tiene la Iglesia Evangélica Dominicana en este país. Ayer, en el pabellón de voleibol del Palacio de los Deportes, un escenario hermosísimo, los evangélicos se congregaron y celebraron sus 100 años. El padre Cancú, el obispo, porque ahora yo entendía que los evangélicos eran reverendos, ahora son obispos. El obispo Miguel Ángel Cancú fue que hizo la reverencia de toda la celebración de los 100 años de la Iglesia Evangélica Dominicana, y también el reverendo Edward Rivera Santiago, que vino de Puerto Rico, exclusivamente ese obispo, a la celebración de los 100 años. Y hubo un movimiento extraordinario ayer en las carreteras del país y en Santo Domingo. La Iglesia Evangélica Dominicana cuenta con 5.700, creo que son, que los que están activos, los que van a la iglesia, los miembros, que están inscritos, los que se pueden contar, que son miembros de la iglesia, amén, de los feligreses que van normalmente a la iglesia. Así que felicidades a la Iglesia Evangélica Dominicana en la celebración de sus 100 años. Bien, interesante el tema de Martín Lutero. Martín Lutero fue un renacentista en términos religiosos. Cuestionó los dogmas de la Iglesia Católica y abrió puertas a la gran expresión de la libertad religiosa. Todo lo que conocemos hoy como libertad de expresión y de difusión del pensamiento está vinculado a ese movimiento que inicia Martín Lutero y que otros hombres y mujeres lo abrazaron. Tenemos también a Calvino, que fue una expresión de protesta. Por eso se le llama protestante a los grupos que se escindieron de la Iglesia Católica. Quizás el mayor beneficio que dio este tipo de movimiento fue colocar lo que era la palabra de Dios, que se había secuestrado al alcance de las grandes mayorías, y que tuviéramos la palabra en el sistema que tenemos ahora. Porque hoy es fácil leer la Biblia, porque te dice el nombre del autor
y te lo divide hasta por capítulo y versículo, como para que resulte fácil. Pero los textos no fueron escritos así. Los textos originales eran discursos, sin ningún tipo de división, como nosotros hoy la hemos visto, y eso permitió un avance extraordinario de la impresión, que no la teníamos, y la Biblia pues es uno de los libros que más se ha impreso en el mundo, y precisamente era para dar a conocer estas diferencias. La Iglesia Católica llegó un momento en que corrompió su papel. Cuando Constantino llegó a ser emperador del Imperio Romano, declaró como oficial a la Iglesia Católica, y el cristianismo, de ser una secta perseguida, porque eso era lo que era el cristianismo comparado con el mundo religioso del siglo I, el siglo II e inicio del siglo III, pasó a ser la religión dominante del Estado, y entonces ella perseguía. Y esa persecución llegó tan lejos que la gente no podía tener una creencia contraria al dogma, que muchas veces era irracional, que no tenía ninguna base científica, y que condujo a la Inquisición, que fue un tribunal establecido por la Iglesia Católica con capacidad de determinar quién podía seguir vivo y quién no. Hasta ese nivel llegó la Iglesia. Gracias a Dios que surgieron movimientos que permitieron cuestionar parte de estos dogmas, y que la verdad está ahí, todavía generando obviamente disputas y contradicciones, porque hay demasiados grupos cristianos, lo que a mí no me sorprende, porque en el Apocalipsis se habla de 7 iglesias, y las 7 iglesias tenían corrientes ideológicas diferentes, creencias diferentes, a pesar de que provenían de la misma fuente que era Cristo. Es decir, que se asume que puedan haber algunas diferencias. Claro, hay grupos que se han distanciado mucho, pero que se apoyan en la idea misma del cristianismo. Esto fue Martín Lutero, un revolucionario en el ámbito de la religión.